Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Tangente Podcast. Hoy vamos a tener otro episodio de la serie de la diáspora científica de Guatemala. Y bueno, si no ha visto estos episodios de esta serie, puede buscarlos en nuestro canal de YouTube, que aprovecho a recordarles que se pueden suscribir, o bien escucharlos en Spotify o cualquier otra plataforma de streaming de podcasts. Estamos en casi todas, creo. Si no es que en todas, ahí pueden encontrar el resto de episodios de la serie de la diáspora científica, donde tratamos de tener conversaciones con científicas y científicos que han salido de Guatemala. Algunos vuelven, otros se quedan desde fuera, pero todos aportan a nuestro país. Y bueno, hoy tengo dos invitados de lujo. Ella es María Andrés Tarac, bienvenida. Muchas gracias, Lucy, por invitarnos. Y él es Rodrigo Vargas, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden. Pues es un gusto. Yo quiero aprovechar que sí he seguido mucho la historia de María André. Creo que muchos guatemaltecos así lo han hecho porque pues ella ha ganado el premio de Guatemalteca Ilustre, también tuvo unos reconocimientos de MIT y creo que la historia sobre los exoesqueletos se ha vuelto famosa, por decirlo de alguna forma, como que ha dado la vuelta a Guatemala y al mundo. Entonces quiero empezar contigo, María André. Empezando por lo que yo creo que mucha gente ya conoce, que es los exoesqueletos. ¿Cómo empezó, pues, tu historia como científica para llegar hasta allí? ¿Y por qué decidiste, pues, hacerlo en el mundo de las prótesis, si es que eso cuenta como una prótesis? Bueno, es una interesante pregunta. Me la suelen hacer, pero tú le diste un giro. Okay. Me gustó. Bueno, pues esto empezó realmente... Para empezar, yo creo que cuando empecé a estudiar ingeniería electrónica en la del Valle, no creí nunca hacer lo que estoy haciendo. O sea, definitivamente lo veía súper lejano, quizás porque no habían ejemplos ni de guatemaltecos ni de guatemaltecas que estuvieran incursionando en el campo de, digamos, dispositivos de soporte, llamémosle así, a las prótesis y a los exoesqueletos. ¿Y cómo fue que llegué ahí? Bueno, porque hicimos un proyecto muy interesante en la Universidad del Valle como parte de un proyecto de graduación en el que participaron varios estudiantes. Yo lo estaba coordinando. Yo me había graduado, pero me había quedado coordinando proyectos de investigación en el área médica principalmente. Y entonces estábamos trabajando una prótesis de brazo. Uh-huh. Y tuvimos la gran suerte de contar con un estudiante, bueno, ya era graduado en ese momento, un estudiante de ingeniería mecánica, y él tenía una amputación de brazo. Y se enteró que estábamos haciendo esa prótesis. Él estudió en la San Carlos, después había ido a hacer una maestría a Taiwán, regresó y buscando qué se estaba haciendo en el país sobre prótesis, descubrió que nosotros estábamos haciendo algo en la del Valle. Y llegó y me dice, yo quiero ser el conejillo de Indias del proyecto, ¿no? Y la verdad que fue impresionante lo que conseguimos con él, porque su visión no era solo como ingeniero mecánico, sino sobre todo como paciente, ¿verdad? Y él que había utilizado durante mucho tiempo un garfio en el brazo que tenía amputado, el hecho de tener una prótesis que ya era, vamos a llamar robótica, porque ya usaba motor, ya tenía cierto tipo de control y sensores también, entonces para él fue un antes y un después. O sea, él cuando utilizó la prótesis por primera vez, cuando ya estaba operativa, me acuerdo que nos dio una sonrisa enorme después de haber hecho el movimiento de llenar un vaso con agua. Y nos dijo, es que esto me cambia la vida, ¿no? Porque con un garfio, para empezar, no puedes extender el brazo. Empecemos por ahí, ¿verdad? La prótesis sí que lo permitía. Entonces, cuando yo vi un gesto tan simple como servirse un vaso con agua, que él lo podía hacer ahora sí con sus dos manos. Sí, normalmente no podía utilizar las dos, ¿no? El garfio no se lo permite, el garfio no tiene un control fino. Si él agarraba una botella de plástico de agua, él la terminaba estrujando y la rompía, digamos, ¿no? Se le rebalsaba el agua. Y yo dije, esto quiero hacer el resto de mi vida, ¿no? O sea, el poder aplicar mis conocimientos y la tecnología para cambiar o transformar la vida de otras personas. ¿Por qué? Ahora respondo a tu segunda pregunta. ¿Por qué me fui de Guatemala? ¿Por qué decidí hacerlo en el extranjero? Lamentablemente en ese momento en Guatemala no existía ni ingeniería mecatrónica, ni ingeniería biomédica. Obviamente tampoco había ni maestría ni doctorado en el campo, y yo sí que ya pensaba en hacer investigación. Y en el mundo actual, para que una investigación sea tomada en serio, tienes que tener el título de doctor o doctora. Para que realmente tomen en cuenta tus publicaciones, ¿no? Y que tenga pues un peso y un aval, ¿no? Entonces,
pues tuve que tomar esa decisión muy dura porque yo estaba muy contenta aquí, estábamos haciendo cosas muy interesantes y sobre todo el dejar bastante claro que en Guate se podían hacer ese tipo de cosas, ¿no? Con pocos o muchos recursos, pero se podían hacer sobre todo con ingenio. Y tener que irme fue duro, pero también era seguir un sueño, ¿verdad? Y entonces ya decidí España, tenía ciertos contactos ahí y pues ahí hice ya el resto de mi carrera, o sea, hice una maestría, un doctorado y me dediqué al mundo de los exoesqueletos. Y si están planeando un evento especial y quiere sorprender a sus invitados con deliciosas opciones gastronómicas, pues no busque más, porque en Cocina y Más se especializan en crear experiencias culinarias memorables para todo tipo de eventos. Ellos se adaptan a sus gustos y necesidades específicas y puede ser desde una boda elegante a una reunión corporativa o una fiesta íntima con servicio completo, o simplemente también tienen la opción de entrega de alimentos. Ellos van a hacer que su evento sea inolvidable. Y bueno, si quieren más información pueden escribir al WhatsApp, que es el 5923-9198, 5923-9198, para obtener más información y reservar su fecha. Y bueno, no espere más, ya sabe que si quiere llevar su evento al siguiente nivel, está Cocina y Más Catering. Sí, uno no creería que hay un mundo de eso, pero eso te abre como el horizonte de que hay un montón de lugares. Y yo creo que eso le pasa a muchos, ¿no? El hecho de que empezás tu carrera, pues, con una pasión por algo o tratando de descubrir una cosa y luego accidentalmente, pues, surge algún otro tema de investigación o algún experimento que te cambia el rumbo, ¿no? Y bueno, hablando de estos guatemaltecos que salen y buscan oportunidades afuera y luego vuelven o por lo menos mantienen el contacto con el país para aportar, pues vamos ahora con Rodrigo, que entiendo estás teniendo una función de coordinación en la red de Ciencia, Tecnología e Innovación, ¿es así? Sí, fíjate que no muy se conoce la red, así que aprovecho a hacer un poco de propaganda. Fíjate que la red cumple 20 años ahorita. Y lo que busca la red tiene como 8 objetivos, pero lo que busca es vincular a estos investigadores que están afuera, como Mari, y los que están adentro también, porque también hay muchos investigadores acá, que quisiéramos que colaboraran más entre ellos y muchas veces es complicado, ¿verdad? Y esta red pues se funda más o menos en el 2004, intentando vincular a los guatemaltecos que están afuera, que ahora es la diáspora, ¿verdad? Sí, así le llamamos, y los que estamos acá. Y pues es una elección, pues se somete a un plan de trabajo y sí, yo soy el coordinador nacional y general, pero hay un consejo directivo. Y eso es lo bonito, que el consejo directivo pues incluye varios actores. Están los notables, que son las personas que han ganado el máximo galardón en ciencia en Guatemala, que es la medalla de Ciencia y Tecnología. Y de ellos, entre ellos eligen uno y está en el consejo directivo. También participa la Secretaría Nacional de Ciencia. La secretaria actual, o la que esté, tiene que estar en este consejo directivo. Hay un secretario que pone la CENACYT también, y estamos los dos coordinadores. Clancy, que la has entrevistado, ¿verdad?, que es la coordinadora internacional, y yo soy el nacional y general. Y en esta red pues estamos ahí pues cumpliendo 20 años, ¿verdad? Y tal vez se conoce un poco más la red por este evento que se llama Converciencia. La red es la que organiza este evento que se llama Converciencia. Y pues este año pues tenemos ahí unas sorpresas preparadas, estamos trabajando para retomarlo. El año pasado se hizo, y bueno, pero es un evento que reúne guatemaltecos que están haciendo investigación, que están dispersos por todas partes del mundo, por todo el interior del país también, y pues que están haciendo ciencia de alto impacto, ¿verdad? Y ahí estoy ahorita en este momento. Es un cargo de honor, pero muy divertido y entretenido también. ¿Y cómo empezó tu carrera en ciencia, digamos? ¿Qué fue lo que estudiaste? ¿Por qué decidiste perseguir las ciencias? Sí, fíjate que, pues en mi caso yo estoy aquí, y aquí he estado, no me he ido más que alguna estancia corta, congresos y cosas así, pero yo he estado acá. Pues al principio yo tenía una duda existencial, digamos, sobre la investigación científica, y desarrollé un proyecto en ese entonces con fondos de CENACYT. Fui metiendo más proyectos, empezamos a publicar. Hoy somos un equipo un poco más fuerte, ¿verdad? Y ya publicamos en revistas de primer cuartil. Y pues empecé así, ¿verdad?, haciendo investigación local. Lo que pasa es de que la ciencia es un bien común, un bien humano. Y uno pues hace investigación porque intenta resolver un problema, eso es. Y en Guatemala, pues tristemente hay muchos, ¿verdad? Sí. En mi caso de la farmacología, resulta que los fármacos no funcionan igual en todos los individuos. 1 de cada 4, esperamos que, siendo optimistas, funcione bien.
Y eso depende de muchas cosas, ¿verdad? Entonces queríamos saber cómo está en Guatemala, porque el hecho de tener una dosis muy alta puede ser demasiado tóxico y muy baja e inefectiva, ver qué alternativas hay. Y a eso pues he dedicado pues más o menos, sí, como 15 años de mi vida a investigación científica en esa área. Sí. Pues qué bien, y qué bueno que has ido encontrando esos espacios en Guatemala, ¿no? Porque una constante de estos episodios ha sido que la gente tiene que buscar dónde ir, dónde puede ser escuchado, dónde puede publicar. Y pues qué bien que en Guatemala has encontrado el espacio para hacerlo. Y bueno, María André, también te quería preguntar, pues mencionaste tu mundo de los exoesqueletos, ¿no? que para mí, como te digo, es algo como que jamás me hubiera imaginado. En España, ¿cómo está ese mundo desarrollado? Digamos, ¿tienen como algún tipo de avance que sea notable, que sea aplicable también para aquí, para Guatemala? España está muy adelantado en ese tema y uno de los ejemplos más grandes es que el primer exoesqueleto ambulante, voy a explicar qué significa esa palabra, del mundo que ha llegado al mercado fue desarrollado en España. Y bueno, con mucho orgullo, pues yo formé parte de ese equipo que logramos desarrollar ese dispositivo. Los exoesqueletos hasta hace unos 5 años, la mayoría eran estáticos. ¿Y eso qué quiere decir? Que es un robot que pone de pie a un paciente que o tiene una lesión o no puede caminar porque tiene una enfermedad incurable y eso se lo impide. Entonces lo pone de pie y lo pone a caminar, pero normalmente caminan sobre una banda, como cuando uno va a correr en el gimnasio en una banda, ¿no? Estás caminando, pero siempre en el mismo lugar. Que sea un exoesqueleto ambulante quiere decir que tú ya caminas en un espacio controlado, ¿no? Que puede ser una clínica, una zona de rehabilitación. Y ya más recientemente, para mí creo que eso es un salto tremendo lo que se ha hecho siempre en España, los exoesqueletos dejan de ser totalmente clínicos y ahora van a la calle y a la casa del paciente. Entonces la idea se ha demostrado que con el uso constante de estos dispositivos, el paciente mejora, no va, para los que tienen enfermedad incurable, nunca van a caminar, pero muchos de los efectos de no poder caminar, como por ejemplo que siempre están con mucho frío, porque claro, no se mueven, tienen también problemas pulmonares, tienen incluso algún tipo de deformidad en su columna vertebral, porque estaban sentados siempre. Todo esto se retrasa o incluso se elimina en un buen porcentaje usando un exoesqueleto de manera constante. Entonces, eso por un lado, digamos, son los efectos físicos, llamémosle así, pero hay unos efectos que son impresionantes, que son los emocionales, psicológicos, que claro, tú estás todo el día sentado, ¿no? Y tienes una discapacidad y obviamente una restricción de movilidad importante. Pensemos en un niño, ¿no? Que quiere jugar y no puede. Tú lo pones de pie con un dispositivo de este tipo y entonces ya ve que su mundo se abre por completo y ve las cosas sumamente diferentes, pero también su autoestima se ve beneficiada y ya puede hacer otras cosas que antes no. Y entonces el hecho de llevarlo ahora a su domicilio, incluso permitirle que pueda salir a la calle con un dispositivo de este tipo, obviamente es un nuevo paradigma que seguramente va a causar una revolución. Y todo eso es una tecnología que se ha hecho en España. Entonces está bastante avanzado. Y así como hay o sea, empresas que se dedican a exoesqueletos de niños, pues también hay algunas que son para adultos. Y lo importante aquí, creo yo, es ya no solo el desarrollo, sino que esas empresas ya están pensando no en hacer un prototipo que se quede en un laboratorio, sino el que se convierta en un producto y que llegue a quien tiene que llegar, ¿no? Y bueno, para alimentar esa curiosidad científica o si usted tiene interés en formar parte de este ecosistema de las ciencias, pues recuerde que puede ir a encontrar libros de todo un poquito en Piedra Santa. Ellos tienen tiendas en Zona 1 y en Géminis 10, o también pueden navegar su página web, piedrasanta.com, y ahí tienen pues todo su catálogo de libros y además también tienen entrega a domicilio en toda la República. Ajá, justo eso te quería preguntar en materia de acceso, digamos, porque pues todo esto es innovador, es una gran tecnología y bueno, me imagino como todo en la ciencia tomará su tiempo para que se logre masificar y llegar a los demás, pero ¿qué tan lejos está ese horizonte para que haya acceso a algo así? Y también qué tanta demanda hay para eso, porque me imagino que es un porcentaje de la población bien pequeño el que llegará a necesitar un exoesqueleto así. Pues yo también creía eso, que no, el campo era como limitado y no lo es, o sea, porque
no está pensado solamente para gente con una enfermedad rara o con una discapacidad total, sino también está pensado para personas o pacientes que han tenido una lesión o un accidente y que por esa razón han quedado con una movilidad reducida, pero con rehabilitación probablemente logren conseguir recuperarse quizás al 100% o muy cercano. Entonces sí hay una demanda importante, no hay nada parecido, o sea, por el momento, porque como hacían la rehabilitación antes, era de, por ejemplo, de intentar poner a la persona de pie, pero lo sostiene una persona. ¿Cuánto puedes aguantar un peso muerto, digamos, si no te puede ayudar el paciente? ¿Cuánto lo puedes aguantar? Y ahora una máquina lo hace, y esa máquina no se cansa, ¿no? Y aparte es precisa, o sea, siempre va a conseguir que los movimientos se hagan exactamente igual todo el tiempo, lo cual es maravilloso porque entonces es una rehabilitación efectiva. Entonces sí hay bastante demanda, y yo te diría que no estamos muy lejos de conseguir que esto sea más democrático, ¿no? Que realmente logre llegar a quien tiene que llegar. Hace 5 años nos parecía imposible tener un exoesqueleto en un hospital o en un centro de rehabilitación, y hoy en día cada vez es más habitual encontrarlo. Y ahora, con este nuevo paradigma de vamos a llevarlo a la casa del paciente, obviamente siguen siendo caros estos dispositivos, pero se les está dando opciones de financiamiento que puedan ser accesibles, ¿no? Entonces, esas nuevas modalidades yo creo que permitirán que más pacientes puedan tener acceso a este tipo de dispositivos. Qué impresionante. Sí, ¿no? Y me imagino que mucho de esto nace de trabajo colaborativo, ¿no? De personas que vienen de distintas disciplinas y vienen juntas, y eso me lleva pues de nuevo a la red. ¿Cómo funciona, digamos, o hay algún proyecto, investigación que recuerdes o que pienses que haya tenido relevancia y que haya surgido a partir de esta conexión en la red? Sí, fíjate que hay algunas historias como de éxito, sí. Quisiéramos más. Lo que pasa es que hay que entender que la ciencia necesita un ecosistema. Y ese ecosistema significa que hay muchas personas haciendo cosas relacionadas de alguna forma, de alto nivel, y que se pueda colaborar. Pero cuando no hay suficientes investigadores, cuando no hay suficientes fondos, cuando no se entiende que la investigación es un trabajo, ¿verdad? O sea, yo no puedo ir a la gasolinera, aquí está mi artículo, écheme gasolina, no se puede, uno tiene que vivir, ¿verdad? Entonces, ese ecosistema, cuando no está, es muy difícil hacer proyectos más grandes. Entonces, ¿cómo se hace? Aumentando el número de investigadores. Los indicadores son, pues, claros, pero son utópicos, ¿verdad? 1000 investigadores por millón de habitantes deberíamos de tener, eso dice la UNESCO. Nosotros tenemos, siendo honestos, como 20, ¿verdad? Pero según el sistema, pues tenemos como 200 más o menos por millón de habitantes, pero no son dedicación completa. Entonces, esta red ayuda a aumentar esa cantidad de personas, porque entonces tienes guatemaltecos afuera que pueden aumentar este ecosistema. Yo te puedo colaborar en mi laboratorio, aunque esté afuera, y por eso se llama diáspora, porque son personas que tienen un vínculo con tu país. Hay gente que no quiere tener vínculos, no lo quiere, ¿verdad? Está bien. Y otros que sí. Se vale. Sí, se vale, claro que sí. Se casan, se hacen otra vida, ¿verdad? No sé. Pero otros sí, como que sí quieren mantener ese vínculo. Entonces eso te ayuda a generar un posible ecosistema. Entonces, contestándote, ¿qué historias de éxito? Hay algunas interesantes, por ejemplo, en San Carlos, y yo no estoy en San Carlos, pero en San Carlos hay un profesor de Kentucky, que es Fernández Botrán, y él ha publicado en colaboración con profesoras de San Carlos, y están ahí en constante colaboración. Hubo un doctorado, Conchita Teorillo, es guatemalteca, siendo profesora de la UNAM, viene a Guatemala y dice, bueno, la mejor forma de tener personas dedicadas tiempo completo a hacer investigación es un doctorado, ¿sí? Y crean un doctorado en biología, se graduó un montón de gente, ¿verdad? Publicaron un montón a favor de Guatemala, que eso hay que decirlo, la publicación que nos cuenta como resultado de indicador de país tiene que tener una afiliación al país. Si no, dices, ¿cuántas publicaciones generó Guatemala? No guatemaltecos, Guatemala, pues fue muy poca, ¿verdad? Porque tiene que tener la afiliación aquí. Pero si es colaborativo, podés, ¿verdad? Entonces se generó el doctorado, fue pues exitoso, salieron investigadores formados muy bien ahí. Y así han hecho algunas cosas, ¿verdad? También han habido algunos esfuerzos muy particulares que benefician puntualmente un proyecto, ¿verdad? Pero algo así más macro te podría decir esas dos. Y ahora pues soñamos, ¿verdad?, con ampliar el ecosistema, que eso sí nos va a permitir desarrollar pues proyectos un poquito más ambiciosos, ¿verdad? Sí. Y hablaste de fondos. Fondos, sí. Pero esta red está financiada o es cada quien da su tiempo ad honorem o cuentan con algún tipo de grant o algo que les ayude pues a avanzar estas investigaciones. Sí, hay que entender la idiosincrasia del país, ¿verdad? Porque si tú ves organizaciones similares,
pues los coordinadores son gente que tiene pues una secretaria, que tiene un sistema de apoyo, ¿verdad? Aunque sea de honoren, y es un investigador que trabaja en investigación y dedica parte de sus horas de su trabajo a esto, ¿verdad? Aquí no, los que han estado antes y con los que estaremos futuro, estamos dedicando un poquito el tiempo a este sueño, ¿verdad? Querer reimpulsar la ciencia. Entonces, fondos, Guatemala tiene un fondo más o menos para ciencia y tecnología de 30 millones, más o menos. De esos son como 20 para funcionamiento, hay que decirlo. Y el fondo de investigación real son como 10 millones, que son los que son concursables. Todos los investigadores de Guatemala, pues concursamos por esos fondos para poder hacer un proyecto. Por supuesto, si tienes una colaboración CITES, si tienes un financiamiento de Europa, puedes irlo aumentando, ¿verdad? Pero esos son los fondos más o menos que hay. San Carlos tiene un fondo que es la Dirección General de Investigación, DIGI. Ajá. Pero ahí, digamos, hay que filosofar un poquito, ¿verdad? Porque si tú ves la Constitución, ahí dice que el artículo que le da la autonomía a la USAC dice que la USAC tiene la obligación de hacer investigación científica. Ahí está, ¿sí? Entonces, si les damos 3,000 millones, más o menos, ¿verdad? Quiere decir que hay fondos para investigación ahí. Pero el fondo de la DIGE es mucho más pequeño, ¿verdad? Y lo pelean también los investigadores. Entonces, fondos para investigación es poco. Además de que son fondos donde asumen que el investigador ya tiene un trabajo para eso. Entonces, las barreras que tiene el investigador local son muy grandes, ¿verdad? Entonces, yo diría que a pesar de eso, se hace investigación. Se hace. No tanta como quisiéramos, pero sí se hace. Entonces, cuesta un poco. Pero sí, aumentar el ecosistema, generar más investigadores. Y las universidades privadas también. Hay un artículo en la Constitución que dice eso. Las universidades privadas también tienen que hacer investigación. No es si quiere, tiene que hacerla. Y eso es importante entenderlo. Y en la medida que contraten investigadores, que tengan investigadores todo el tiempo, no solo nos aumentan el indicador, sino que nos aumentan el ecosistema. Investigadores de afuera que tienen a dónde regresar, que ese es un problema, no tienen a dónde regresar. Si no hay espacio para los que están aquí, ¿a dónde regresa, verdad? Entonces tenemos gente que está afuera, que se capacitó, que tiene un doctorado, pero que no nos costó un centavo invertir en esa persona, ¿verdad? Si fue una cuestión propia, ¿verdad? Que se esforzó. No nos costó como país un centavo, pero ¿a dónde la incorporamos, verdad? Entonces, es aumentar el ecosistema, pensar como país, ¿verdad? Sí. Por eso la biología es tan bonita, porque pensás como especie, no como individuo, ¿verdad? Y bueno, hablando de experimentos, si usted quiere experimentar con una nueva destreza, con un nuevo pasatiempo o experimentar en su hogar, pues con renovaciones, recuérdese que para eso está Madera San Miguel. Ellos no solo le venden las maderas, sino también otros bienes accesorios, también pues instrumentos, materiales para trabajar la madera y tienen cursos también. Así que si quieres saber más acerca de Madera San Miguel, pues puede visitar su sitio web o buscar sus tiendas. La más grande está en la zona 9 y bueno, yo creo que en cualquier parte del territorio de la República puede encontrar tiendas de Madera San Miguel. Así que ya sabe, para sus proyectos con madera, piense en San Miguel porque ellos tienen madera de expertos. Sí, me imagino, ¿no? Y lo que entiendo es que Guatemala entonces todavía no está lista para recibir a todos estos científicos que van y se especializan en otros lugares. Cuesta mucho porque algunos lo han hecho, ¿verdad? Y los has entrevistado aquí, como cuando estaban afuera, pues tenían una realidad y aquí es una realidad un poquito más difícil, ¿verdad? Pero son las instituciones, ¿verdad? Que tienen que entenderlo, ¿verdad? Tienen que entenderlo y tienen que entenderlo cada vez más. Y no solamente es para recibir, para formar a los que ya están, ¿verdad? Sí, tienes que formarlos, tienes que tener líneas claras de que queremos estudiar. Guatemala es un país que es un laboratorio hermoso, ¿verdad? Porque tú ves que jade casi que solo aquí hay, ves que hay unas fallas tectónicas que aquí pasan enfrente, o nos atraviesan, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que vale la pena y es importante estudiarlo, porque si no lo estudiamos nosotros, nadie más lo va a estudiar, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, también, María Andrea, tú tenés o tuviste un rol similar de coordinación, pero en la Organización de Mujeres para la Ciencia en el Mundo en Desarrollo, que es bien largo ese nombre de Comunidad de Mujeres Científicas. Contanos cómo fue esa experiencia, o bueno, cómo llegaste primero a la OWSD y cómo terminaste siendo coordinadora y por cuánto tiempo. Bueno, pues la verdad es que la historia es súper bonita porque, digamos, yo creo que te lo conté al principio que me costó creer que podía ser científica o podía hacer ciencia porque no tuve referencias de mujeres o incluso hombres guatemaltecos que estuvieran haciendo investigación en el campo que a mí me interesaba, que era la tecnología, ¿no? Y la tecnología médica en específico.
Y entonces en el 2019, buscando información para un artículo, terminé leyendo de la Organización de Mujeres en Ciencia para el Mundo en Desarrollo. Supe que la sede pues está en Italia y que tenía muchísimo tiempo de haberse fundado y que te podías inscribir, vi los requisitos, los cumplía, entonces me inscribí, me aceptaron, pero no existía el capítulo de Guatemala. Entonces yo me quedé como en el listado, pero no asignada a ningún capítulo, ¿no? En el limbo. En el limbo, digamos. Y en el 2020, pues en marzo, de hecho, pues Clancy y ese primer comité ejecutivo que hubo, se animaron a fundar el capítulo de Guatemala y pues rápidamente llegaron a mí porque algunas me conocían y me dijeron que si quería formar parte. Yo les dije, no, si yo formo parte, y a los días recibí un correo de que me pasaban al capítulo de Guatemala, ¿no? Entonces, ya existe capítulo, ya podemos colocar. Ya, exacto. Por cierto, está nuestro aniversario de fundación es el 12 de marzo, o sea que ya casi lo vamos a estar de celebración. Y entonces, pues las chicas del primer comité ejecutivo me invitaron, Susana Rechea, que creo que también ha estado aquí, de hecho, ya vino aquí. Susana Rechea me invitó a formar parte del capítulo de una manera bastante activa. El capítulo de Guatemala está conformado por varios equipos de trabajo. Y uno de ellos es un equipo que se llama Mentoría Científica, que la idea que es más o menos eso que yo echaba en falta cuando era niña, ¿no? El poder poner en contacto a mujeres científicas en las ramas que a ti te llame la atención, como niña o como mujer joven que quiere incursionar en la ciencia, acercarte a esa mujer científica que te pueda asesorar, aconsejar, resolver tus dudas, darte ejemplos, que te acerque a la ciencia. Y pues el programa también no solamente es ayudarte a resolver esas dudas, sino que si tú ya estás en una etapa quizás más avanzada de tu carrera científica, el casi que tenderte la mano de, vamos, ¿por qué no hacemos una colaboración entre las dos? Tú estás en Guatemala, tal vez la otra científica está afuera, o incluso integrarla a su equipo de trabajo, ¿no? Entonces es un programa bastante bonito. Y en ese momento Susana me pide que tome la coordinación junto con otra compañera. Normalmente las coordinaciones pues se busca que duren 2 años, como el comité ejecutivo, que también dura 2 años, ¿no? Entonces yo estuve los primeros 2 años digamos, de la vida del capítulo de Guatemala. Después me quedé trabajando siempre dentro del equipo de mentoría, obviamente con un rol menos principal, digamos. Y el año pasado, la que era la chair anterior o la coordinadora anterior, Nancy Sandoval, que ya pues estaba a punto de dejar la coordinación como del comité ejecutivo en ese momento, me invita y me dice, ¿por qué no te postulas para ser tú la nueva chair o la nueva coordinadora? Y bueno, me postulé y quedé. Y entonces ese comité ejecutivo, el que formó parte, empezamos labores en mayo del 2024 y estaremos activas hasta el mayo del 2026, que es cuando toca el siguiente relevo. Excelente. Así que ahora mismo estamos en medio de esta coordinación, que es la verdad que es increíble. Somos actualmente 517 mujeres que formamos parte del capítulo. Imagínate, 517 enorme. Mujeres científicas, ¿no? Que no todas están afuera, muchas también están aquí y están aportando, están haciendo cosas. Y pues tratamos de ser un capítulo muy activo. Nos han confirmado que sí, que efectivamente somos de los capítulos que más actividades desarrollan y que pues normalmente pues se ve que hay no solamente actividad, sino también muchas ganas de aportar en todos los campos. Creo que una de las cosas que más me ha gustado es que recientemente se creó un nuevo equipo de trabajo que es el de Ciencias Sociales. Y eso pues quizás no era lo que creo que nos cuesta concebir en Guatemala, que se haga ciencia en el ámbito social, pero claro que se hace, ¿no? Entonces ahora tenemos ese nuevo equipo de trabajo y lo que buscamos es justamente pues empujar que también se desarrollen cosas en el ámbito social y de manera científica, ¿no? Entonces la verdad que está siendo una aventura muy interesante. Obviamente es una gran responsabilidad estar a cargo, ser la líder de este capítulo que es tan rico, tan grande en cuanto a número de integrantes, pero también para mí está siendo una experiencia hermosa de poder acercarte a otras mujeres que quizás habías escuchado hablar de ellas, pero que ahora pues con el día a día, ¿no? de tratar de hacer cosas, ya conoces otros aspectos de su vida y son increíbles y admirables totalmente. Sí, y esto que mencionas de la mentoría también había surgido cuando vino Gabriela Asturias de Alma, Guatemala. Sí. También mencionó varias veces el hecho de haber tenido
una mujer científica que la haya mentoreado a través de su carrera es algo que, pues, a lo que ella también agradece parte de su éxito, ¿no? Porque el tener esa guía de saber, bueno, sí es posible y hay varios caminos, pero te ayudan a definir mejor tu camino, digamos. No sé si en la red hay algo similar, no sé, mentoría, comunidad o cómo se apoyan para formar este ecosistema del que me hablabas. No hay como tal, debería, la verdad, sí. Ahí te lo dejo. Lo que pasa es de que, como ves, hay diferentes organizaciones, ¿verdad? Está la WSD, que digamos es reciente en Guatemala, ¿verdad? Por el capítulo. Está la Academia de Ciencias, que es de las más longevas del continente, es hija de la Revolución de Octubre. Sale en el 45, sale, ¿sí? Y pues esta Academia de Ciencias, que por cierto es la host de la WSD, ahí es, digamos, necesitaba una organización que exista en Guate para hacer el capítulo, está la academia. Entonces hay diferentes organizaciones que deben de tener, digamos, diferentes actividades, porque si no se duplica, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es sumar, si alguien ya lo está haciendo, apoyar al que lo está haciendo. Si el AWSD lo está haciendo y lo está haciendo excelente, pues lo que hay que hacer es ver si necesitan algo de ayuda, pues los apoyamos, ¿verdad? Pero duplicar creo que tal vez no es como el objetivo, ¿verdad? Ahorita. Pero vamos a ver con Cleansing, pero sí, cualquier cosa que se haga bien y que inspire es bueno. Yo vi el capítulo de Asturias, creo que fue Pamela la que la inspiró. Yo también soy fan de Pamela Pamington, sí. Ella es una investigadora destacada, es de los notables, ¿verdad? Sí. Y esas cosas, esas historias inspiran realmente, ¿verdad? Porque resuelven problemas al final de Chagas en este caso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es importantísimo. Pero no lo hacemos, pero hacemos otras cosas. Y además, digamos, de la OWSD, en el ecosistema científico en Guatemala, ¿cómo ves la presencia de mujeres? Porque, digamos, bueno, tú mencionabas, ya son 500 y pico en el capítulo, pero no sé si en todos como los lugares del ecosistema científico de Guatemala hay tanta presencia de mujeres. Afortunadamente cada vez hay más, porque, y eso, ahorita acaba de pasar el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, ¿verdad? Ajá. Y es porque la ciencia es una carrera insignia, ¿verdad? Puede ser sociólogo y ser científico, puede ser médico y ser científico, ¿verdad? Entonces es una carrera insignia, y aparte que la ciencia es un bien común, ¿verdad? Entonces lo que trata este día también es de evidenciar que la dificultad que tienen las mujeres en llegar a ser profesionales también, ¿verdad? Entonces por eso que también hay que sensibilizar a la gente, ¿verdad? Hay que ser más flexibles, por su condición de madre a veces les cuesta, ¿verdad? Si alguien, yo he tenido alumnas que son mamás y obviamente se les enferma un niño, ¿qué va a hacer, verdad? Tienen que atenderlo, pues. Si se enferma alguien en su casa, a veces tienen que cumplir ese rol. Entonces esto evidencia que cada vez hay más mujeres, afortunadamente, pero no es una cuestión de suma cero. Entre más mujeres hayan, todos crecemos, porque es otra forma de ver las cosas también, y eso nos complementa, ¿verdad? Sí, en la red, bueno, en muchos ámbitos, porque estas áreas de la ciencia hay más mujeres, normalmente los hombres somos menos, usualmente somos menos, aquí en Guate somos menos. En la facultad donde yo estuve, los hombres no llegamos al 20%. ¿Ah, sí? Sí, sí. La mayoría eran mujeres en carreras. ¿Qué era microbiología? No, era química farmacéutica. Sí, ahí. Ah, sí. En la facultad, sí. Sí, mi mamá es farmacéutica. Ah, yo creo que desde esa época ya eran más mujeres. Sí, sí, sí. Pero cada vez son más. Ahora, si ves el indicador del Directorio Nacional de Investigadores, que hay como 4,000, el 30% son mujeres a nivel global. Pero cada vez son más. Pero como te digo, no es una cuestión de suma cero. Cada vez es bueno que hayan más y evidenciar que tienen más barreras para lograrlo. Para ser profesionales en general, tienen muchas barreras, ¿verdad? Y eso, pues, hay que reducirlas, hay que apoyar eso. Yo soy hombre solidario. Está bien. Y en las redes lo somos, sí. No, y eso es bueno, el hecho de ver el campo no de una forma competitiva, sino de una forma amplia, en donde todo el mundo, pues, hay chance de aportar, porque, como bien decías, en Guatemala, sujetos de investigación hay, pues, hasta para regalar, ¿no? Y luego mencionaste el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y eso me lleva aquí, María André, que tú fuiste una heroína de la ciencia en un libro que es como de cómics, ¿no? Sí, de heroínas de la ciencia. De mujeres científicas, sí. La intención, lo promovió la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, y si no estoy mal, se hicieron 3 ediciones, o sea, 3 libros de estos, que buscaba acercar nuestras historias, ¿no? De tantas mujeres guatemaltecas haciendo ciencia en todos los campos que se nos pueda imaginar, de todos los ámbitos científicos, acercarlo a las niñas. O sea, es un libro que al final llegó a las escuelas, a los colegios,
y que también promovió bastantes actividades donde estas científicas, las que pudieran, llegaban a los colegios o a talleres donde estaban estas niñas. Entonces imagínate el impacto que significa eso, ¿no? Para una niña o para un adolescente. O sea, de nuevo, me encanta lo que está ocurriendo porque pues tampoco soy tan mayor, ¿verdad? Pero no, te explicaba que yo no lo viví, o sea, yo no tuve esa oportunidad. O sea, a mí en el colegio me hablaban de Ada Lovelace, de Marie Curie, quizás llegó a hablarnos alguna mujer pues de relevante, pero normalmente eran de las ciencias sociales o de ciencias y humanidades, ¿no? Me acuerdo que había una gran abogada que nos llegó a platicar y que no quiere decir que no está bien, pero imagínate mi rollo, o sea, desde chiquitita era más el tema tecnológico, ¿no? El tema más tangible, de hacer algo, ¿no? Un dispositivo, algo. Y yo, como no veía esos ejemplos, creía que no lo iba a lograr, y quizás por eso tarde en el tiempo me animé a empezar ese camino en la ciencia. Por eso me encanta lo que está pasando ahora, o sea, me parece genial, y desde la OWCD creo que es uno de los lugares donde más cómoda y más contenta me he sentido, porque se le puede tender esa mano inmediatamente a esas niñas, a esas adolescentes, a esas mujeres jóvenes que quizás están un poco perdidas, pero que en el momento en el que hablan contigo, les servís de ejemplo, de inspiración, bueno, lo que sea, pero por lo menos que les dejas la espinita y esa fuerza para decir, yo también lo puedo lograr, ¿no? Y creo que por eso estamos viendo esto mismo que comentábamos, ¿no? Que ahora hay más mujeres presentes en tantos ámbitos que antes era imposible, ¿no? Entonces, entre que se ha ido ganando terreno, pero que también otros ejemplos de mujeres han ido empujando a otras, ¿no? Y eso es genial. Y en materia de proyectos, ¿qué está ahora en tu mira? Digamos, ¿involucra a Guatemala o estás más enfocada en proyectos allá en España? ¿Qué viene después del exoesqueleto ambulante? Bueno, pues ahora he cambiado, la verdad, bastante el enfoque, porque creo que toda esa experiencia acumulada, digamos, desarrollando dispositivos, yo creo que mi investigación ha sido atípica. O sea, para empezar, en un campo atípico como la robótica, que pues menos mal ya se empieza a escuchar, pero cuando yo empecé a hablar de robótica, haciendo investigación en robótica era raro, ¿no? Una mujer haciendo eso, más raro todavía. Y luego con el tiempo, mi doctorado yo no lo hice en el ámbito académico, lo hice siempre avalado por una universidad, en este caso española, pero en una empresa. Y la idea era crear un dispositivo que pudiera salir al mercado. Entonces, el doctorado, hay un nuevo concepto que empezó en Europa, que ya pues empieza a llegar a otras regiones, que es hacer un doctorado industrial. Entonces, la intención es que tu investigación consiga que se forme un producto que pueda salir al mercado. Y yo pues he ganado mucha experiencia en eso, cuando al final todas las investigaciones o los proyectos en los que he trabajado han sido dentro del ámbito empresarial, intentando que sean productos que lleguen al mercado y que lleguen pues a quien tiene que llegar. Entonces es diferente, o sea, el enfoque es totalmente distinto, y creo que esa experiencia ha sido muy valorada en otros ámbitos, y pues recientemente me invitaron a formar parte de la Real Academia de Ingeniería de España. Wow. Que para mí eso significa un gran honor realmente, porque ya estás hablando, digamos, para mí de ligas mayores. O sea, primero no es mi país y me están invitando a ser miembro asociado. ¿Y qué significa esto? Pues que yo formo parte de un equipo que estamos creando informes para que quienes tienen que tomar decisiones de cómo se van a invertir parte del presupuesto público de España, pues que llegue al ámbito tecnológico, poder, por ejemplo, incentivar a empresas nuevas o a empresas que ya están, digamos, en una etapa media, inyectarles pues dinero, recursos, para que sigan haciendo este tipo de dispositivos. Entonces, es poner el foco en ese tipo de problemas o de retos que todavía hay en España, para que haya más desarrollo tecnológico en materia sanitaria. Entonces, ahora creo que mi ámbito, lo veo como que si me he posicionado arriba, como que tuviera un foco viendo hacia abajo, y puedo ver qué falta en este ámbito, qué falta en este otro. Te hablé del mundo de los exoesqueletos, pero en tecnología sanitaria podemos hablar de inteligencia artificial, de exoesqueletos, de robots cirujanos, bueno, una lista larga, ¿no? Entonces, la idea es cómo está eso en España y cómo podemos todavía incentivar aún más el desarrollo de esa tecnología en territorio español. Entonces, ahora estoy en ese ámbito, y la verdad que ha sido muy interesante, es cambiar el chip por completo. Siempre hay mucha investigación, porque claro, hay que buscar cómo estamos, a dónde queremos llegar y cómo podemos llegar ahí.
Y luego pues ya entregar esos informes a quienes toman la decisión de, pues el presupuesto se va a apartar tanto para esto, tanto para lo otro. Entonces la verdad que está siendo una experiencia muy, muy interesante. Lo que me preguntabas también de cómo colaborar con Guatemala, para mí creo que mi mayor colaboración es mantener siempre canales abiertos para, no solamente para mentoría, sino para cualquier guatemalteco que quiera, que le pueda orientar en lo que sea, en el ámbito científico, incluso cómo me puedo ir a estudiar al extranjero, cosas así. Siempre mantengo abiertos los canales de comunicación en mis redes sociales, correo, etcétera. Y luego este trabajo de la WSD, que pues es desafiante, pero sobre todo te llena mucho. Y para mí es como importante seguir aportando, seguir guiando a otras generaciones también, demostrándoles que sí se puede y que necesitamos más científicas y científicos también, claro. Sí, qué excelente. La verdad es que todo suena muy bien. Te felicito. Gracias. Y luego a ti te di la misma pregunta. O sea, ¿qué es lo que viene? Ya mencionaste la Converciencia. Sí. No sé qué tanto nos puedes platicar de eso, o si de verdad es sorpresa. y otros proyectos en los que estés trabajando, ¿qué es lo que viene para ti? Sí, lo más inmediato es Converciencia. La red son 2 años, ¿verdad? Y ahorita pues es de mucho aprendizaje porque pues hay que ver cómo funciona esto, ¿verdad? Yo había estado en la red, pero en una comisión, pero ya de coordinador, ¿no? Y sí, pues les puedo contar que lo que hacemos cada vez es hacer una convocatoria abierta para ver qué guatemaltecos de afuera y adentro pues quieren participar. De esos vemos las organizaciones host, que son las universidades, que quieren conversar con estos científicos, que quieren platicar, las escuelas. Se han hecho cosas bonitas, por ejemplo, viene alguien y lo llevan pues a una escuela en Zacapa o en Chiquimula o qué sé yo, y va a dar una plática a niños y cosas así. También intercambian. En lo personal, digamos, pues sigo como investigación. Ahorita pues el reto que tengo es que estoy organizando un congreso que es el Latinoamericano de Farmacogenómica aquí, pero lo que pasa es que uno se entusiasma, ¿verdad? Pero eso es bueno, ¿no? Sí, va uno a un congreso. Bueno, fue algo así, fuimos a un congreso y fue en Colombia el último. Y nosotros, bueno, sí, habíamos varios guatemaltecos, hagamos el próximo en Guatemala, propongámonos, sí, hagámoslo. Y ganamos la sede, nos venimos para acá. Porque el chiste de hacer un congreso en Guate, para uno es más fácil montarte en un avión y ir al congreso y ya, ¿verdad? Pero traer acá es traer un montón de expertos que te permiten que más gente de acá pueda conocer a esta gente y que pueda interactuar, para eso lo haces. Pero organizarlo no ha sido tan fácil para mí. Ahí estamos. Es un desafío logístico. Sí, entonces dejé las investigaciones Esa es otra ciencia. Sí, olvídate. Entonces dejé un poquito las investigaciones para eso. Estamos viendo los 2 artículos ya por publicar. Pasa que publicar también es, si es open access, es caro, ¿eh? Entonces no hay financiamiento. Sí, por decir que cuesta $2,000, cuesta publicar un paper en open access, ¿no? Entonces es caro. Entonces estamos ahí escribiendo y el proyecto ahí al que le quiero dedicar un poquito más de tiempo después de este congreso retador, que es ahorita en septiembre ya, es pues seguir con la farmacogenómica, ver cómo en el guatemalteco los fármacos, nosotros los guatemaltecos, cómo los fármacos nos pueden afectar y anticipar qué alternativas farmacológicas podríamos tener para un mejor tratamiento más efectivo. La verdad es de que somos una población muy particular, ¿verdad? Sí, desde el punto de vista genómico somos particular. Y la dieta influye un poco en eso, que seamos una población tan antigua, comiendo más o menos frijoles tanto tiempo, ¿verdad? Eso nos hace adaptarnos a muchas cosas y eso hay que estudiarlo, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo. Tenemos ahí un proyecto en Fundanier muy bonito también, estamos trabajando, cada vez incorporamos más gente, pero eso es lo que viene. Con la red, pues, como le decía a Mari antes de que empezáramos, decía, bueno, me animé porque Clancy me dijo, y dije, está bueno, pero la verdad es que hay un buen equipo con Clancy, hay un buen equipo, la Secretaría no pasa muy seguido que el Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología y el subsecretario sean investigadores, eso no es muy común. Y ellos sí, entonces entienden la idiosincrasia del investigador, son investigadores, eso ayuda mucho, es un buen momento para hacer cosas, así que lo primero que viene es Converciencia, pero después ya veremos qué más hacemos. Por lo pronto hay un proyecto paralelo de la diáspora que está trabajando Clancy, y queremos vincularnos más con la Academia de Ciencias, yo estuve ahí, pero quiero retomar un poquito esa colaboración, hablar más con la OSD, no duplicar esfuerzos, sino que sumarnos, ¿verdad? Y hablar más con Senaci también, porque todos somos parte del mismo equipo, y eso es lo que tenemos que entender, somos parte de las universidades, somos del mismo equipo, hombre. Necesitamos sumarnos, y ese es el reto, ¿verdad? Lograr que eso pase.
Y vamos a ver si nos entrevistas aquí entre 2 años, a ver ¿Sí? si lo logramos. No, y también a ver si Tangente sigue después de 2 años. No, sí va a seguir. Seguro. Pues muchas gracias y bueno, enhorabuena, que los proyectos de ambos pues salgan todo muy bien y estén llenos de éxitos. Y gracias por venir aquí a conversar conmigo de ciencia. Siempre aprendo un montón en estos episodios. A mí me gusta muchísimo aprender de otras disciplinas. Y bueno, gracias a ustedes también por permitirnos acompañarles el día de hoy en sus hogares o en su camino. Y nos vemos en un próximo episodio de Tangente Podcast. Gracias.